¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal La Historia Detrás de. Para esta ocasión les traigo el segundo episodio de Historias de la Noche y les aseguro que les va a encantar. Es una historia muy triste, es una historia muy terrorífica y les aseguro que a más de uno nos pondrá a pensar. Pero, al igual que la vez pasada, la persona nos pidió que por favor no reveláramos su identidad real. Sin embargo, nos dejó usar un apellido y un nombre, pero también nos pidió que nosotros narremos de la mejor manera. Entonces es lo que haremos en este episodio, así que quédate, porque aquí te lo cuento. La historia detrás de... Hola, me llamo Cintia Carolina Estrada Hernández. Soy una mujer que se dedica al servicio de placer masculino. Tengo alrededor de 7 años en este negocio y la verdad jamás había pasado por una situación tan fea y triste como las que estoy por contarles. Antes que todo, quiero ponerles en contexto de lo que ha sido mi vida a partir de los 5 años que falleció mi padre. Les cuento. Yo era una niña pequeña. Estaba muy feliz porque recién estaba entrando a la primaria. Yo estudiaba en una escuela muy humilde al este de la ciudad de Guadalajara. Era un día normal en la escuela, cuando sube la directora y pide a la maestra que salgan para charlar un poco. Su cara se veía con preocupación. Nadie sabía por qué había ido directamente ella. No era usual que ella diera un recado. Estuvieron aproximadamente 5 minutos hablando, cuando de pronto entra la maestra y me manda a hablar a la oficina de la directora. Yo me asusté muchísimo y pensaba en qué cosa mala pude haber hecho sin darme cuenta, y que el castigo por parte de mi madre, la cual era una mujer muy estricta, iba a ser muy duro. El camino acompañando a esas dos mujeres fue eterno, pero cuando por fin llegamos al despacho de la directora, me di cuenta que allí estaba mi madre, con los ojos a punto del llanto y la cara de angustia. Me pidieron que me sentara porque tenían algo muy importante que decirme, y que sin importar nada, todo iba a estar bien. Para este punto no sabía qué pensar, pero todo sucedió muy rápido. Mi madre, siendo muy fría, fue al grano, y solo me dijo que papá acaba de fallecer en un accidente automovilístico. Él era un taxista, y la verdad es que sí, manejaba muy rápido y muy mal. Cuando mi mamá dijo eso, la maestra y la directora se quedaron petrificadas. No podían creer el tono ni el cómo me lo había dicho. Así que ella solo agradeció, tomó mis cosas, me tomó la mano y nos fuimos de ahí. Durante el camino a casa, ella lloraba. No me dirigió la palabra para nada. Se veía muy molesta y triste al mismo tiempo. Paramos a un local donde vendían flores. Sin decir nada, se paró, se bajó del auto y al parecer había pedido algo porque cuando regresó tenía las manos vacías. Cuando arrancó el auto me volteó a ver y me dijo que yo tenía la culpa de todo. Comenzó a gritarme y a culparme por lo sucedido. Agitaba sus manos con tanta fuerza que sonaba como rompía el aire, pero nada como sus gritos ensordecedores con los que me repetía una y otra vez: tú tienes la culpa de todo. Yo no podía entender nada, me quedé en shock y comencé a llorar. Llegamos a casa y seguía repitiéndome lo mismo, pero al entrar sucedió lo peor en ese momento. Ahí estaba mi hermana mayor, muy enojada y mirándome fijamente. No supe qué hacer, así que intenté correr a mi habitación, pero me detuvieron con un jalón de cabello. Comenzaron a golpearme y a repetirme una y otra vez que por qué lo había hecho, que yo tuve la culpa. Recibí tantas patadas y tantos golpes que perdí la conciencia. Cuando desperté por la madrugada, me di cuenta de que había estado inconsciente todo el día y en la mesa del comedor leo una nota que decía que habían ido a un velorio, que no insistiera en molestar y que reflexionara la gravedad de mis actos. Estaba lloviendo muy fuerte y me asusté mucho. Aún no pensaba en la situación de que papá se había ido. Esperé un par de horas hasta que me ganó el sueño. Al día siguiente, cuando desperté temprano, aún no llegaban. Así que decidí por mi cuenta vestirme e irme a la escuela. Solo tomé una manzana para desayunar y me fui de casa. Al llegar a la primaria me negaron la entrada. Yo, extrañada, preguntaba por qué, si aún era una buena hora para ingresar e incluso seguían entrando más niños. Hablan a la maestra y ella sale, pero al mirar su rostro de preocupación comencé a comprender la situación. Ella se pone frente a mí y de rodillas me abraza y me dice que mi mamá fue unas horas después para darme de baja y que fue bastante agresiva con los directivos de la escuela. Entendí que no podían hacer nada. Me vio preocupada al ver los moretes en mis brazos y mi cara golpeada. Aún así, no dijo nada, solamente se disculpó y se retiró entre todos los niños. Regresé a casa y esperé para que llegaran mi mamá y mi hermana. Pasó todo el día y solo me alimenté de frutas y agua natural, pero al llegar la noche por fin escuché que entraran a casa. Sin dirigirme a la palabra y hacer como si no existiera, toman una mochila y comienzan a meter ropa mía. Duran unos minutos en ello, pero al terminar mi mamá me toma del brazo y me mete a la fuerza al auto. Yo no quise poner más resistencia, solamente acepté lo que viniera y listo. Nos fuimos y llegamos a casa de la tía Norma Isabel,
una mujer que siempre me trató bien y que al verme me recibió con una gran sonrisa. Me invitó a pasar y cerró la puerta de entrada. Escuché unos gritos y luego cómo patinaban unas llantas del auto. La tía Norma entró, sonrió y me dijo que había preparado hamburguesas para cenar. A partir de ese día tengo que aceptar que tuve una vida normal. Ella me explicó lo que había sucedido, que mi mamá no se haría responsable de mí y que en realidad me había abandonado. Cosa que jamás me explicó como tal, pero con el paso de los años lo vas comprendiendo. Pasaron los años, terminé mi primaria, vivía muy bien, le ayudaba a mi tía en una tienda de abarrotes que ella tenía. Me pagaba, cosa que para un niño era mucho dinero tener 300 pesos a la semana en la bolsa. La veía como a la madre que nunca tuve, pero hablando de madres, en todo ese tiempo no volví a saber nada de mi mamá, mucho menos de mi hermana. Tanto porque yo no quería saberlo y porque mi tía Norma aceptaba mi decisión de no saber nada de ellas de nuevo. Pero un día, de la misma manera que a los 5 años y justo cuando estaba en segundo grado de secundaria, llega el prefecto a la puerta del salón, preguntando por mí, y dice públicamente que mi tía me estaba esperando en la puerta de entrada, que tome mis cosas y salga lo más rápido posible porque es una emergencia. Así que tomé mis cosas y salí. Veo a mi tía con una cara de preocupación y en ese momento me inunda la mente todos aquellos recuerdos horribles de cuando papá había muerto. Mi tía, sin decir nada, solo camina a la salida, toma mis cosas, las sube al auto y nos vamos. En el camino me dijo de forma seria, pero muy comprensiva, que entendía si quería un tiempo después de esto, o que me apoyaba si no quería hacerlo. A lo que yo le pregunté que de qué estaba hablando. Me dijo que mi mamá estaba muy enferma en el hospital y que los doctores le habían dado solamente un par de días más de vida, pero que ella había pedido por última vez poder hablar conmigo a solas. Honestamente no sentía unas ganas sinceras de verla. Y a decir verdad, me importaba poco o nada si vivía o no, pues ya tenía años sin siquiera escuchar su voz. Por alguna extraña razón quería saber qué es lo que me diría al verla, así que accedí a ir al hospital a cumplir su última voluntad. Cuando llegamos, mi tía me abrazó y me dijo que ella estaría fuera y que en cualquier momento que quisiera irme lo haríamos. La enfermera me acompañó al cuarto y me dijo que la persona ya estaba delirando mucho, así que tuviera cuidado. Cuando entré, no puedo negar la satisfacción que sentí al verla en tal condición. Quería reírme y reprocharle muchas cosas, pero sabía que las palabras que ella me diría sería lo último y que jamás tendría que volver a lidiar con ella. Me acerqué lentamente y me reconoció de inmediato. Me miró con una profunda tristeza, pero al mismo tiempo su mirada reflejaba un odio que no puedo explicar. Comenzó a hablar, me decía que ella jamás iba a estar lejos de mí, que sabía que ella moriría tal vez esa misma noche, pero que aún así siempre iba a estar conmigo. No le tomé importancia, así que yo solo movía la cabeza en forma de acentuar. Le pregunté por mi hermana y comenzó a llorar. Me dijo que tenía que confesarme toda la verdad. Me dijo que desde que ella era pequeña, los doctores le habían advertido a mi abuela que ella tendría demencia, que no sabían si podía ser un par de años o postergarse por mucho tiempo, pero que cuando la enfermedad afectara sería muy grave, y que al momento que ella se había enterado que estaba embarazada de mí, sintió una profunda tristeza y odio, porque sabía que solo había llegado para arruinarle la vida. Que con el pasar de los años, cada vez que me veía sentía un sincero odio y más cuando se daba cuenta lo feliz que era mi papá al cargarme en sus brazos y al jugar conmigo. Así que ideó un plan, el cual consistía en llamarle a mi papá y fingir que yo estaba en peligro para preocuparlo, y de esa manera hacerlo manejar aún peor y más rápido de lo que ya estaba acostumbrado a hacerlo, así provocando el accidente donde él perdió la vida, y después de eso culparme a mí por todo, para enviarme a vivir con mi tía y poder deshacerse así de mí. Un plan que mi hermana supo tiempo después de que me corrieron de la casa, sin siquiera poder despedirme de mi papá, y que eso hiciera que del arrepentimiento mi hermana se fuera de la ciudad sin decirle a nadie. También se intentó justificar, explicando que todo lo que había hecho era por su enfermedad y que no podía controlarse, que ella se sentía ahora muy sola, pero que no estaba arrepentida de absolutamente nada. De repente me apuntó a una pequeña mesa mientras seguía hablando. Una mesa que estaba frente a su cama, y me dijo que tomara un collar que estaba dentro de un trozo de tela, que lo había estado guardando para mí durante muchos años. Lo tomé y antes de mirarlo comenzó a reír descontroladamente. Solo volteé a verla y paró al instante. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se levantó sobre la cama y me dijo que ahora yo estaba maldita, que ella había pedido un favor a la Santa Muerte para maldecirme el resto de mi vida, al igual que a todos aquellos que de verdad me amaran, que el destino que sufrió mi padre sería el mismo para todos. Volvió a comenzar a reír con muchísima fuerza y se desvaneció en la cama. Yo me asusté muchísimo y salí corriendo del lugar, pero mi error fue a no haber dejado el collar que me había dejado. Cuando llegué con mi tía no quise contarle nada, solamente le dije que era peor de lo que pensaba y que quería irme de ese lugar.
Afortunadamente ella lo entendió de inmediato y nos fuimos, sin volver a saber absolutamente nada de mi madre. Pasaron 6 meses desde eso. La verdad, había olvidado el tema por completo, pues no le había dado la importancia a una mujer que nunca me quiso. El problema fue que la salud de mi tía Norma comenzó a empeorar de la nada. Comenzó a bajar de peso, comenzó a tener debilidad, se notaba cómo a poco su cuerpo iba empeorando, pero aún así, todas las mañanas se levantaba junto conmigo para irse a trabajar. Fue una mañana de fin de semana. Ella se veía claramente mal, pero aún así, y a pesar de que insistía en que no lo hiciera, fue a surtir mercancía para la tienda. Pasaron aproximadamente 5 horas y estaba Gustavo conmigo, un chico muy apuesto que nos ayudaba atendiendo a los clientes mientras nosotros acomodábamos mercancía. Él se acerca y me pregunta que Norma ya había tardado mucho tiempo afuera. Y fue así como si la mismísima muerte nos llamara. Suena el teléfono y al contestar nos da la información oficial de que mi tía Norma había fallecido en un accidente de tránsito. Ella se había desmayado al volante y se había impactado a una alta velocidad contra un muro, muriendo al instante. De inmediato supe que las palabras que había dicho mi madre eran reales y comenzaron a sonar junto con una risa una y otra vez por mi cabeza. Aún así, me concentré con mi corta edad a ver todos los trámites y con el apoyo de Gustavo poder responder a lo que había sucedido. Lloré mucho, sufrí mucho por su pérdida, pero decidí seguir adelante con todo. Así que decidí buscar a una persona que leía las cartas y hacía limpias de maldad. Tomé el collar, lo llevé y la persona al verlo se asustó mucho y decidió negarme el servicio. Así seguí buscando personas que me ayudaran con este tema, pero nadie quería ayudarme. Aún así pasaron los años hasta que pude cumplir la mayoría de edad. Pero en el transcurso de todo, cualquier persona que se me acercara o mostrara algún interés en mí simplemente se alejaba o extrañamente moría. Hasta que un padre de una parroquia cercana se enteró de lo sucedido y accedió a ayudarme. Yo nada más me limité a darle el collar y él se encargó de todo. Un par de días después me dijo que yo ya estaba liberada con el perdón de Dios y que el año siguiente iba a ser increíble. Tuve una bonita amistad y un noviazgo con Gustavo. Tuvimos 2 lindas niñas, hicimos crecer un poco más la tienda y todo pintaba como el principio de una nueva vida. Yo jamás le conté nada del pasado y él prefería no saberlo. Hasta que Gustavo me comentó que una noche, mientras dormía, él soñaba mucho con una mujer, que le decía que él pronto iba a morir y que después sería yo, y que así terminaría todo. Cuando él me lo platica y me da la descripción de la mujer, me di cuenta de inmediato que era mi madre, y todo comenzó a tornarse muy mal. Al igual que la tía Norma, él comenzó a enfermarse con los mismos síntomas. Y un día, cuando se dirigía de una consulta con el doctor a casa, falleció en un accidente de tráfico, desmayándose mientras conducía y estrellándose contra un poste de electricidad. Así fue como quedé completamente sola con mis hijas, y la mala racha no paró. Perdí la tienda, perdí la casa y terminé en la calle. Nadie aceptaba darme un trabajo. Tuve que abandonar la escuela también, y tenía que darle de comer a mis hijas. La situación solo me orilló a comenzar en el mundo nocturno. Nunca he sido una mujer fea y siempre he tenido un bonito cuerpo, por lo que sabía que no sería difícil acercarme a ese mundo. Comencé una noche y así seguí por años, hasta poder volver a estabilizar mi vida, sin tener vínculos y con el miedo de que algo le pudiera pasar a mis hijas. Pero todo volvió a cambiar una noche. Aquella vez yo traía una falda corta, mostrando escote, así que decidí encender un cigarrillo. Estaba debajo de un toldo frente al Parque Morelos. La noche era muy lúgubre y estaba casi sola la calle. Saqué mi celular para mirar un poco las redes sociales en lo que me abordaba algún cliente. Pero de repente escuché unos pasos atrás y una voz femenina me pregunta: «¿Qué fuerte lluvia?» «¿No, señorita?» «Sí, y mira que esta mañana decían que iba a ser un día soleado». Yo respondí con un profundo miedo al reconocer la voz que me estaba hablando. Podía ver a la mujer detrás de mí en el reflejo de la ventana de un auto que estaba ahí estacionado. Y era ella, mi mamá. Estaba con la misma ropa que traía aquella mañana que me avisó que papá había muerto. La mujer detrás de mí saca algo de la bolsa de su pantalón y me lo coloca en el hombro. Cuando volteo a ver qué es, me doy cuenta que era el collar que me dio aquella noche que murió. Me asusté tanto que no podía seguir viendo el reflejo en el auto, al punto de dejar caer el cigarrillo de mis dedos. Me llevé las manos a la cara y comencé a decir: «Déjame en paz, mamá. Déjame en paz, mamá. Déjame en paz, mamá». No podía parar de repetirle esas palabras, hasta que sentí como una mano me tocó ese hombro y pegó un gran brinco del susto. Era una compañera que me preguntó que qué es lo que tenía, que por qué estaba diciendo esas palabras. Solamente pude abrazarla y no podía parar de llorar. Me calmó, me invitó a un café y solamente le dije que estaba teniendo una mala semana, que ya se me pasaría. No quise involucrarla porque yo sabía que extrañamente tenía el collar puesto en el cuello, algo que años atrás ya me había deshecho de él. Así pasaron 2 meses más.
Mi salud ha comenzado a empeorar de la misma manera que mi tía Norma y Gustavo. He intentado tirar, quemar, desarmar el collar, pero siempre aparece cerca de mí, y cuando menos me doy cuenta lo tengo ya amarrado en el cuello. Sé que no falta mucho tiempo para que yo muera. Mis hijas no saben nada y no quiero que lo sepan. El día que yo ya no esté, sé que esto terminó, y no habrá más personas afectadas. No sé cuánto tiempo quede, pero por favor rece por mí y que Dios se apiade de mi alma. Hay historias fuertes, hay historias trágicas, hay historias que simplemente nos llegan al corazón y otras que merecen todo el respeto y toda la admiración que uno les pueda otorgar. Agradezco muchísimo a esta persona que nos haya tenido la confianza para poder contar esto, algo que de verdad, e insisto, es muy delicado, pero aquí está. Espero de verdad lo hayan disfrutado. Siempre es un placer compartir con todos ustedes este tipo de leyendas, este tipo de historias, este tipo de relatos. Como siempre, déjame aquí abajo en la caja de comentarios qué es lo que opinas de esta historia. Siempre, por favor, con mucho respeto y con toda la gratitud hacia esta persona que decidió contarnos esta historia. Te dejo también aquí abajo todos los links a mis redes sociales. Por favor, sígueme para que esta comunidad de misterio siga creciendo y haya más historias interesantes que contar. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartir con sus amigos y por favor seguir a este canal y seguirlo apoyándolo como siempre lo han hecho. Muchas gracias a todos y esto sería todo de mi parte. No olviden, yo soy Dante Zúñiga para La Historia Detrás de y hasta la próxima.